Hola amigos, ¿cómo están? Las alianzas y la cooperación entre países en un mundo cada vez más globalizado se han convertido en una herramienta de vital importancia para las naciones que buscan, bajo un espíritu de reciprocidad y solidaridad, hacer frente a problemas comunes y de índole global. Terminada la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, las grandes potencias del mundo convinieron en que no podía repetirse un evento bélico de tales proporciones, con efectos destructivos tan devastadores para el planeta y la vida misma. Es así que mediante acciones lideradas por los Estados Unidos y con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, surge lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, inicialmente compuesta por 51 países miembros. Hoy en día es la mayor organización internacional del planeta. En este video vamos a conocer un poco de su historia, sus funciones y cómo opera en nuestros días la Organización de las Naciones Unidas, ONU o simplemente Naciones Unidas. Según indica el propio portal en español de las Naciones Unidas, la institución nace oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional de la organización, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. Aunque ha ido evolucionando desde su fundación para adaptarse a las exigencias de un mundo cambiante, la Organización de las Naciones Unidas sigue siendo el único lugar de la Tierra donde todas las naciones del mundo pueden reunirse, discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas que beneficien a toda la humanidad. Algunos de los objetivos principales de la ONU son garantizar el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz en el mundo, la promoción y protección de los derechos humanos, lograr el desarrollo sostenible de las naciones y la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios. La Organización de las Naciones Unidas está compuesta por órganos que son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y una secretaría. La figura pública principal de la ONU es el Secretario General. Desde el 1 de enero del año 2017 hasta la fecha de grabación de este video, ese cargo lo ocupa el señor António Guterres de Portugal, reemplazando a Ban Ki-moon de Sur Corea. La ONU se financia a través de las aportaciones voluntarias de los Estados miembros. Su sede central se encuentra en la ciudad de Nueva York y está sujeta a un régimen de extraterritorialidad. También tiene oficinas en Ginebra, Nairobi y en Viena, Austria. Sistema de las Naciones Unidas. La ONU en sí misma forma parte del sistema de las Naciones Unidas, un conjunto de organizaciones afiliadas conocidas como programas, fondos y agencias especializadas. Cada una de ellas cuenta con su propia membresía, liderazgo y presupuesto. Formando parte de este sistema se encuentran el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que trabaja para erradicar la pobreza y la desigualdad en el mundo, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que defiende los derechos de los niños. Como agencias especializadas de la ONU funcionan la FAO, que dirige esfuerzos internacionales en la lucha contra el hambre, el Fondo Monetario Internacional, que promueve el crecimiento económico y el empleo a través de asistencia financiera a los países, el Banco Mundial, la UNESCO y entre otras, la Organización Mundial de la Salud, que desde principios del año 2020 ha tenido un papel trascendental al marcar las pautas a seguir para combatir la pandemia del COVID-19. El Consejo de Seguridad es uno de los principales órganos de la ONU, máximo responsable de la paz y la seguridad internacional, formado por 5 miembros permanentes con derecho a veto.
que son Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido, y 10 miembros no permanentes elegidos para un periodo de 2 años. En ocasiones y bajo ciertos criterios, el Consejo de Seguridad autoriza las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales. De aquí se derivan los llamados cascos azules de la ONU, grupo de militares aportados por los ejércitos de los países miembros que tiene como objetivo el mantenimiento de la paz duradera y la protección de civiles frente a amenazas y facilitan el surgimiento de un entorno seguro. Por otra parte, la Asamblea General de la ONU es el órgano representante, normativo y deliberativo, el único que cuenta con representación universal al estar representados sus 193 Estados miembros. Estos se reúnen cada año en septiembre durante la sesión anual que tiene lugar en el Salón de la Asamblea General en Nueva York. Durante sus primeros días se realiza un debate general en el que participan y hablan numerosos jefes de Estado. Durante estas reuniones, aunque parezca extraño por la seriedad de los temas que se tratan, varios acontecimientos curiosos se han presentado durante su realización, algunos de los cuales te cuento a continuación. El mayor discurso de la historia. El fallecido líder cubano Fidel Castro, caracterizado por sus discursos extensos, el 26 de septiembre de 1960 pronunció ante la Asamblea un discurso de 4 horas y media donde hablaba de las líneas del gobierno surgido en Cuba tras la revolución de 1959 que él encabezaba. Hugo Chávez llama diablo al entonces presidente de Estados Unidos George Bush. Durante la asamblea celebrada en el mes de septiembre del año 2006, el extinto presidente de Venezuela arremetió contra el presidente Bush y la política exterior de los Estados Unidos, considerándola una amenaza para la humanidad. El selfie de Bukele, presidente de El Salvador. El nuevo mundo ya no está en la Asamblea General, sino en el lugar a donde irá esta foto, a la red más grande del mundo donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo, dijo Nayib Bukele al momento de iniciar su discurso, al tiempo que instaba a la Asamblea a aprovechar la gran red que se estaba construyendo bajo sus ojos, para salvar la relevancia del organismo, además de indicar que dicho formato de asamblea se había vuelto obsoleto. Con sus luces y sombras, es justo decir que la ONU como garante de la paz en el mundo, en sus años de existencia, ha sido un ente clave en la prevención de una nueva guerra mundial. Si te ha parecido interesante este video, te invito a que lo apoyes con un like, comenta, suscríbete a este canal para ver más videos como este. Mi nombre es Juan y será entonces hasta una próxima ocasión.